Una entrega más de este mensaje que hemos titulado Poseedores de nuestro destino. Y habíamos abordado este mensaje con la perspectiva de saber, primeramente, que muchas de las cosas que nosotros descuidamos en nuestra vida son realmente los elementos primordiales que construyen nuestra vida. Muchas cosas que a veces descuidamos porque parecen pequeñas en nuestra vida son los singulares elementos que hacen que la vida realmente pueda darse. Desconociendo esos principios espirituales, vamos a resultar pagando un alto precio. No podemos nosotros permitirnos la errancia, la ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. La palabra perderse allí es de un ámbito muy amplio. Significa no solamente perder la salvación, sino todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor Jesús compró o adquirió o entregó como herencia para nosotros los hijos de Dios en la cruz del Calvario. Perderse de la vida abundante, perderse de la vida saludable, perderse de todas esas cosas extraordinarias que Jesús hizo para nosotros, es algo que no debemos permitirnos. Muchos dicen no deben darse el lujo de eso, de perderse esas maravillas de Dios porque resulta bastante caro en la existencia, en la vida, no obtener todo aquello que el Señor compró para nosotros. La Biblia dice que si Dios no negó entregarnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que somos poseedores de un cheque en blanco, que nosotros somos los que tenemos que dar el paso de ir a cobrarlo, entre comillas. Dios no está vendiendo nada, es un ejemplo. Sencillamente, lo que tenemos que hacer es efectivo eso que Dios nos ha otorgado. Y la Biblia dice una vida en abundancia, todas las cosas. Y uno de los elementos particulares que muchas veces descuidamos, como dice la Biblia, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, descuidamos es el obrar de la lengua. Y vamos a la palabra de Dios, estábamos compartiendo el capítulo 18 del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 18, en el versículo 20, y ya lo explicamos evidentemente toda la celebración virtual pasada, el mensaje anterior, nos tomó explicar solamente el versículo 20. Así que no voy a volver sobre lo mismo en el canal de YouTube, Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Está este mensaje Poseedores de nuestro destino, parte 1, y allí encontraremos suficiente explicación de este versículo, 18:21 de Proverbios, 18:20, perdón. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, y el que la ama comerá de sus frutos. Hemos hecho una oración inicial para pedirle a Dios su guía, su sabiduría, su inteligencia en este momento de la exposición de la palabra. Y decíamos que en este mensaje, en este estudio, veremos que la vida resulta desde los labios. La vida resulta desde los labios, pero también se trunca desde ese mismo origen. La vida resulta desde los labios, pero también se trunca desde ese mismo origen. Cuando compartíamos el versículo 20 que dice que el fruto de la boca se llena su vientre, si decimos que la escritura se refiere mejor a que del fruto de la boca se sacia, el hombre se llena, el vientre del hombre, decíamos que si se habla de un fruto de la boca, eso nos enseña que las palabras son una semilla. Las palabras son una semilla que evidentemente va a germinar en un panorama que evidentemente también nos vamos a encontrar. Por eso decíamos que el destino que nosotros hallaremos delante está totalmente ligado a las palabras que pronunciamos atrás. El destino que nosotros encontremos delante está totalmente ligado a las palabras que pronunciemos atrás. Por eso,
Es necesario conocer este principio espiritual. Las palabras son semillas. Las palabras son semillas. Decíamos que esto no es nada místico. Son principios espirituales que tenemos que entenderlos para ponerlos a funcionar a nuestro favor. Si son semillas, la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de cosecha quiero recibir o espero a futuro encontrar. Evidentemente, el versículo nos dice que el hombre se va a saciar del fruto de sus labios, y ya hablamos un poco sobre esto, que saciar significa la multiplicación de una semilla, y eso es lo que ocurre con toda semilla sembrada. Cuando tú la siembras, sale un árbol, cualquier especie de árbol, de mata, que va a dar sus frutos, y estos a su vez tienen muchas semillas. Es decir, lo que primero comenzó como una semilla va a terminar multiplicado en mucho. Una palabra es una semilla y evidentemente va a multiplicar los resultados. Eso es algo que tenemos que entender. Si sembramos una semilla mala, ¿qué resultados esperamos obtener? Evidentemente, no podemos esperar algo bueno. Por eso es que tenemos que aprender a manejar estos principios para manejar las siembras espirituales que estamos haciendo y así manejar nuestro destino. Por eso le llamamos poseedores de nuestro destino, que ya hablamos también en el mensaje anterior. Es muy diferente a decir dueños de nuestro destino. No podemos llamarle dueños de nuestro destino porque Dios es el único dueño, pero sí somos poseedores porque está en nuestras manos. Está en nuestras manos hacer o cooperar mejor con el plan de Dios para lograr el destino que Él tiene planeado para nosotros. Está en nuestras manos. Y aquí, literal, está en nuestra boca. En nuestra boca está la facultad de producir un destino bueno o un destino equivocado. Por eso puedo decir que quien posee palabras de bendición, quien posee, obviamente, en sus labios palabras de bendición, indefectiblemente será poseedor de un destino bendito. Quien posee palabras de bendición, indefectiblemente será poseedor de un destino bendito. No se trata solamente de confesiones positivas, no se trata de programación neurolingüística, son principios espirituales. No tiene nada que ver solamente con la forma como funciona mi intelecto, cómo funciona mi inconsciente. Eso es otro tema, no que no sea verídico, no que no sea real, evidentemente. Es otro tema que tiene que ver con la inmanencia humana, la esencia pura del ser en cuanto a su forma de pensar, a su mente, a su espíritu, la forma de programarse y demás es otro tema. Como le digo, si es verdadero, tenemos que aprender a entender que nuestro inconsciente es algo real, nuestra mente, la Biblia habla de renovarse en el espíritu de la mente, eso es otro tema, pero particularmente el tema de hablar va mucho más allá que simplemente una articulación gestual o de algunos músculos. Va mucho más allá de lo corpóreo y de lo físico. Tiene un trasfondo espiritual y es necesario que hoy lo entendamos. Bueno, por lo menos a lo largo de este estudio. Y ese estudio, créanme que puede durar años. Por eso necesitamos de una vida entera para aplicar los principios bíblicos. Queremos vivir una vida bíblica, bendita, pero no le ocupamos el tiempo necesario. Es tiempo de que hoy nos sinceremos con nosotros mismos y digamos, ¿cómo deseo llegar si ni siquiera he pretendido partir? Es necesario empezar ahora. Si estamos chuecos con Dios, si no tenemos esa comunión verdadera, suficiente, sólida y estable, es necesario hacerlo y comenzar ahora. Comenzar ahora. Necesitamos entender estos principios espirituales, hacer que estos principios sean una realidad evidente, buena en nosotros. Y digo con el énfasis buena, porque el versículo 21 habla de la muerte y la vida que están en poder de la lengua. De eso hablaremos a continuación. Cuando el hombre dice la Biblia en el versículo 20 que se va a saciar del producto de sus labios, del producto, como lo dije también en la enseñanza pasada, hay una frase que dice, procura que tus palabras sean dulces por si algún día tienes que tragártelas. Y evidentemente, cuando la Biblia dice que de las palabras, del fruto de las palabras del hombre se llena su vientre, es que evidentemente algún día vamos a tener que tragarnos nuestras palabras. Y eso lo que significa es que nuestro interior se va a saciar de eso.
Eso, lo que decíamos en el mensaje anterior, es que todas las palabras tienen una afectación espiritual, una afectación interna, todas. Todo lo que decimos nos afecta interiormente y también decíamos que todo lo que somos interiormente afecta lo que decimos y viceversa. Todo lo que decimos nos afecta interiormente y todo lo que somos interiormente afecta lo que decimos. Ahora bien, ingeriremos como destino todo lo que un día pronunciamos. Ingeriremos como destino todo lo que un día pronunciamos. Por eso es que somos poseedores de nuestro destino. El destino está en nuestras manos. Dios lo ha trazado, Dios nos muestra cuál es el camino para llegar al destino que Él ha trazado, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de seguir esa senda. Es de manera voluntaria. Dios respeta el libre albedrío. Quisiera, para dar continuidad ya a partir de este momento al mensaje que compartimos, cuando la Biblia dice que todo nuestro interior será saciado del producto de los labios, quisiera que me acompañara por favor a Proverbios capítulo 15, versículo 4. Proverbios capítulo 15, el versículo 4. Aquí dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Como lo decía en un momento, y Proverbios 18 así lo afirma, del fruto de su vientre, dice, del producto de sus labios se sacia el vientre, el interior del ser. En el versículo 15, en Proverbios capítulo 15 que leímos, dice que la perversidad de la lengua es un quebrantamiento del espíritu. Está la conexión o la relación de la que le hablaba. Todo lo que nosotros decimos necesariamente tiene una afectación o una implicación interior. Espiritualmente hay una afectación. Debemos cuidar todas nuestras palabras, evidentemente, porque tenemos que cuidar nuestro corazón. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, el Señor dice, versículo 23, si no me equivoco, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este versículo muchos no lo relacionan con la lengua, con la boca, con las palabras, pero está totalmente ligado y lo veremos en este momento, en este estudio. Primero, el versículo que acabamos de compartir, Proverbios capítulo 15, versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida. Nuevamente hablando de frutos, nuevamente hablando de algo que crece. Y dice que es un árbol de vida, pero escuche la expresión lengua apacible. ¿Qué significa una lengua apacible? La palabra apacible no solamente significa calma, no solamente habla de quietud, sino también habla de una serenidad completa, de paz absoluta, pero también de que las cosas están donde deben estar y como deben estar. No hay turbación, no hay alteración, no hay confusión, no hay desorden. Todo está aquietado, sujeto, establecido, donde debe estar. Eso es justamente lo que, y permítame retomar lo que compartimos en la anterior enseñanza. Decíamos que el cristiano no es aquel que va a un lugar donde es conocido como un edificio llamado iglesia, que tiene un nombre de iglesia. Decíamos que el cristiano no es aquel que está sentado en una banca en algún recinto llamado iglesia, sino que es aquel que su alma se encuentra en la posición plena en la que se puede categorizar como un creyente. Cristiano no es aquel que está en un edificio llamado iglesia, sino aquel que tiene su alma justamente en la posición plena en la que se puede categorizar como un verdadero creyente. El ser evidentemente cristiano no lo determina nuestro exterior, sino lo que somos en nuestro interior. Ahora bien, cuando hablamos de árbol de vida o fruto o la lengua apacible,
Esto nos habla justamente de estar en el lugar donde debe estar, que las cosas estén ocupando la posición quieta y reposada donde deben estar. La lengua apacible es una semilla que se produce a su vez de un espíritu apacible. Las palabras que están ajustadas a la medida de lo que de lo que se debe decir, necesariamente está relacionado con un espíritu que está ajustado a lo que se debe ser. Entonces, lo que se debe ser determina lo que se debe decir. Para yo poder decir lo que debo decir, necesariamente tengo que hacer un ajuste interior en lo que debo ser. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4:23, ya le verifico si es ese versículo. Sí, Señor, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Decíamos que ese versículo casi nadie lo relaciona con la lengua, pero es porque no, ni siquiera siguen leyendo. Si uno sigue leyendo a continuación, el versículo 24, Proverbios 4:24, dice así, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto, ojo con esto, que tus ojos miren lo recto y tus párpados se abran a lo que tienes delante. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Comienza hablando de la boca también. El versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Lo está relacionando con el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardo mi corazón desde los labios y guardo mis labios desde mi corazón. Es una relación recíproca que debo tener siempre presente. Muchos piensan que solamente se trata de cuidar el corazón teniendo una comunión con Dios y demás, pero a veces somos muy descuidados en la manera como hablamos. No solo lo que decimos, sino en la manera como lo decimos. Lo que decimos habla y la manera como lo decimos también habla. Las expresiones no son solamente palabras que salen de nuestros labios, sino la manera en cómo nosotros las decimos. Y las dos cosas hablan. Uno no solamente habla con palabras. Por eso, cuando vamos a hablar o cuando estamos hablando, estamos manifestando todo lo que tenemos en nuestro corazón. Podemos decir una palabra, pero con ella también estamos dando un trasfondo espiritual a esa palabra en la manera en cómo lo decimos. Y todo refleja lo que está en nuestro interior, tanto lo que decimos como la manera como lo decimos. Por eso es importante cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Las palabras apacibles son el resultado entonces de un espíritu apacible, guardando nuestro corazón. El versículo 4 de Proverbios 15 dice, la lengua apacible es árbol de vida, o sea, un fruto de vida. Pero luego dice, la perversidad de ella es un quebrantamiento de espíritu, la perversidad de la lengua. La Biblia habla de la perversidad de la lengua. Y tenemos la tendencia a creer que una persona perversa de lengua es una persona soez, tosca en su hablar. No solamente cuando alguien es vulgar o grosero o utiliza palabras como se dice por allí de hueso, de grueso calibre, es una persona perversa de labios. La perversidad no solamente tiene que ver con la grosería o con ser hosco. Tiene también todo que ver con hablar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Permítame, voy a remitirme a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El versículo 63. Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ojo, son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Cuando Proverbios nos habla de árbol de vida, son las palabras apacibles, nos está diciendo el efecto que esas palabras producen. Las palabras apacibles producen un efecto de vida. Recuerde que decíamos que las palabras son semillas. Ahora bien, este pasaje el Señor dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Téngalo presente. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, ¿alguien habla? Yo creo que todos. Alguien podría decir, y las personas que tienen problemas en su hablar, los que llaman muditos, ¿ellos no hablan? Sí, también hablan. De otra forma, con otro lenguaje, pero también se expresan. Pero alguien dice aquí, perdón, Pedro dice aquí, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de la vida, el fruto de la lengua apacible es vida, pero de la boca perversa, dice Proverbio, el fruto es quebrantamiento de espíritu. Todo lo que yo digo tiene una afectación espiritual interior. Y todo lo que está en mi interior tiene una afectación hacia mi exterior a través de lo que yo diga. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y algunos hablan hasta por los codos. La pregunta es, ¿hablo conforme a lo que dice la palabra de Dios? Puse un ejemplo en la anterior enseñanza. Cómo el colombiano a veces en su forma folclórica de ser, que le gusta siempre burlarse de todo, a veces comete un error espiritual grave. Y es que manifiesta unas confesiones terribles que no debería nunca manifestar. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Se confiesa lo que se cree. La boca declara nuestras creencias. Cuando una persona le preguntan, hola, ¿cómo estás? Y dice, ahí como cuando usted era pobre, o como dicen otros peor, dicen, ahí en la inmunda, están confesando lo que realmente creen. Su inconsciente le está jugando una mala pasada. Cree él ser chistoso, cree que está formando un ambiente de gracia para que todo el mundo se ría de sus expresiones, pero realmente, como dice la palabra de Dios, de lo profundo del corazón, de eso habla la boca. Lo veremos luego, está en Lucas capítulo 6, verso 45, 46, en Mateo capítulo 12 también habla de eso, de lo profundo del corazón habla la boca. Todo lo que esté allí, de lo que abunda en el corazón, es propiamente dicho lo que dice el versículo, eso se manifiesta desde los labios. Una persona que quiera recibir vida, entonces tiene que hablar en conformidad con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que cambiar nuestras expresiones. En algún momento afirmé esto en la congregación en la iglesia y de pronto creó cierto recelo en algunas personas, y lo digo con respeto, no lo digo para que se sienta mal, porque yo entiendo, a veces suena a fanatismo esto que voy a decir. Yo le decía en ese momento a la congregación, hay palabras que nosotros deberíamos sacar de nuestro lenguaje, literal, sacarlas de nuestro lenguaje, que no exista, que no esté en nuestro diccionario interior ese tipo de expresiones, no deberían estar. Entre muchas está la expresión te adoro, por ejemplo, una expresión que se le dice normalmente a un ser querido, es que yo te adoro. Alguien consideró que era demasiado, seguramente, exagerado que yo dijera eso. O sea, hasta le van a dar el decálogo de palabras que uno tiene que usar y que no tiene que usar. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es una religión? No, no, no. Le digo nuevamente, el cristianismo no es una religión, es una forma de vida que se basa en principios de vida espirituales.
del conocimiento de estos principios de vida espirituales va a depender si vamos a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y que Él trazó para nosotros o no. Sencillamente seremos religiosos siguiendo un decálogo religioso que le llamamos libro de vida o Biblia. Y de eso no se trata. Es necesario que entendamos que como principios espirituales que rigen nuestra vida espiritual, debemos comprenderlos con la razón, con el entendimiento, para así mismo dar una aplicación que sea efectivamente buena para nosotros. Si alguien utiliza la expresión, por ejemplo, te adoro, es una expresión que con el significado propio de la palabra, estamos dándole el lugar a alguien que solamente le corresponde a Dios, porque en ese momento estábamos hablando de la adoración y veíamos que uno puede alabar a una persona, puede reconocer sus virtudes, honrarla, reconocer sus capacidades, cualidades, etcétera, pero la palabra propiamente dicha como adorar solamente nos relaciona con Dios. Es el reconocimiento de los atributos divinos únicamente. Y si yo utilizo esa expresión te adoro a cualquier persona, a cualquier ser, estoy otorgándole a esa persona facultades únicas que solo le pertenecen a Dios. Entonces, ahí en esa sutileza, perdón, del mal uso de las palabras, nos estamos haciendo un daño que a veces no conocemos, no entendemos. De esto, la Biblia nos dice, por ejemplo, que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poquito, algo pequeño, puede causar grandes estragos. La Biblia dice, cazadnos las pequeñas zorras, porque ellas son las que echan a perder los grandes viñedos, las grandes cosechas. Pequeñeces, elementos pequeñitos que uno dice, eso es algo muy fútil, que uno no debería ni siquiera prestarle atención, pero cuando una persona está empeñada en tener y en obtener su mejor destino, el que Dios tiene para usted, por eso le llamamos poseedores de nuestros destinos, tenemos que ser dueños y señores de nuestras palabras. Tenemos que tener control sobre ellas, tenemos que saber qué es lo que pronuncian nuestros labios, porque no queremos vivir una incongruencia entre el destino y lo que decimos, cuando ya estamos viendo propiamente en este estudio que todo lo que nos encontramos como destino al frente está totalmente relacionado o ligado a las palabras que pronunciamos atrás. Por eso la Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Quiere encontrar vida? Hable conforme a lo que yo le digo, que esté en conformidad con lo que dice la Escritura. No significa literalmente recitar versículos, no estoy diciendo que esté mal. Sí, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que pronunciar la palabra, efectivamente, pero aquí lo que dice es hablar conforme a lo que dice la Escritura. Voy a dar un ejemplo práctico. Usualmente la gente dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Coloquialmente la gente utiliza esa frase. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿y eso dónde Dios lo dijo? Nadie le responde. Pues, ¿quién? Pues, no sé, en la Biblia tiene que estar. Créame, yo he leído la Biblia varias veces y no la he encontrado todavía, en ninguna versión, en ninguna. Ni en la católica, ni en ninguna. Es propio decir entonces que Dios no dijo eso. Está equivocado decir Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y aunque está equivocado decir Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, porque Dios no dijo eso en ninguna parte, escúcheme, aunque sea así, no es antibíblico. Es bíblico. Dios nunca dijo ayúdate que yo te ayudaré, pero el sentido de esa frase sí es bíblico. Dios nunca lo dijo, pero en toda su palabra nos muestra que si nosotros hacemos algo, cooperamos con Dios, ponemos nuestra voluntad al servicio de Dios, a obedecer a Dios, entonces Dios hará por nosotros. Él hará, pero depende de nosotros. Otro ejemplo práctico de esto, la gente dice, es que ni una hoja de un árbol se cae a tierra sino la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, pero sí es bíblico. La Biblia no dice en ninguna parte que ni una hoja de un árbol se cae a tierra, se cae sino la voluntad de Dios. No lo dice en ninguna parte. Pero sí dice que, ningún pajarito cae a tierra sino la voluntad del Padre. En otro pasaje dice que todos nuestros cabellos están contados.
Y están relacionados los dos. Aunque ninguna hoja de un árbol se cae a tierra sino la voluntad de Dios, no lo dice la Escritura, es bíblico. Porque lo bíblico es lo que dice que Dios es soberano, es absolutamente único en autoridad y que Él tiene control de absolutamente todo lo que pasa. Así no sea su voluntad, así lo que ocurra, que Dios tenga control, significa que Dios permite que eso ocurra porque nadie es soberano. La Biblia dice que Dios es el único soberano en el universo. Dios permite hasta que el diablo obre en la tierra, en algunas particularidades, porque Dios se lo permite por justicia, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y si en algún momento tiene que cosechar cosas malas, el único instrumento de maldad es el diablo y tiene que obrar, y Dios le da permiso en obrar. La Biblia dice que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo estuvo allí con él, inclusive lo llevó al Señor, quién sabe cómo, pero lo llevó al pináculo del templo, a un monte muy alto, y dice la Escritura que el diablo lo llevó. La Biblia dice que hay un día malo para todos nosotros cuando Dios permite que el diablo se acerque a nosotros, para tentarnos, para probarnos, no probarnos, sino tentarnos. Así pues, entendemos que vienen muchísimas cosas a nuestras vidas que Dios permite, aunque no sea lo que Dios quiera, pero Dios lo permite porque Él es el único soberano. Hablar conforme a las palabras de Dios no significa que necesariamente tengo que andar recitando versículos, sino que todas mis palabras estén acopladas al mensaje espiritual, al mensaje bíblico. Yo no puedo decir, si me saludan y me dicen usted cómo está, yo no puedo decir ahí como cuando usted era pobre. Eso en absoluto no es ninguna confesión bíblica. No voy a negar una realidad, ya hablamos en el mensaje anterior, la diferencia entre la realidad y la verdad. Es importantísimo ese mensaje, es importantísimo, búsquelo en YouTube, Poseedores de Nuestro Destino, la parte 1. Es importantísimo entender la diferencia entre la verdad y la realidad. Yo no voy a desconocer la realidad, puede que esté pasando un momento económicamente difícil, pero lo que tengo que manifestar es la verdad. Digo, puedo estar pasando una economía difícil, adversa ahora, pero mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la confesión de una verdad. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. No diga aquí en la inmunda, aquí llevado. Ahora yo no sé dónde voy a sacar. Son expresiones que van a crear un destino tuyo. Por eso dice que las palabras perversas son un quebrantamiento del espíritu. Porque lo que quebranta el espíritu es lo perverso. Y lo perverso está en línea, está en contravía de lo que la Biblia enseña. Por eso decía que lo perverso no solamente son palabras soeces, sino todas las palabras que están en contravía de lo que Dios quiere que expresemos. Todo lo que habla muerte, todo lo que es contrario a la vida plena que Dios quiere para nosotros. El negativismo, el chisme, la murmuración, comentarios necios. La Biblia dice que de toda palabra necia que salga de nuestros labios, rendiremos cuenta el día del juicio. ¿Sabía usted que va a haber juicio de palabras? No solo de acciones. La Biblia dice que va a haber un juicio de palabras. Cuando nosotros nos enteramos de esta realidad, no solamente se nos enseña que debemos tener cuidado en lo que hacemos, sino también en lo que decimos. Y como lo que decimos es un resultado de lo que creemos o pensamos, entonces tenemos que ponerle cuidado a lo que pensamos también. Por eso Proverbios decía que el hombre saciará su vientre del fruto de su boca, es decir, todo lo que decimos y aun como lo decimos tiene una afectación interior de manera espiritual. Somos en esencia el producto de lo que decimos y a su vez lo que decimos es el producto de lo que somos. Por eso decía que no debemos ser ni coloquiales, ni folclóricos, ni sencillamente tratar de pronunciar cosas para hacer el hazmerreír de la gente. Yo sé que como colombianos, esto para los que tenemos esa nacionalidad, sé que nos escuchan personas de otras nacionalidades, pero el colombiano, muy generalmente hablando, es muy dado a decir cosas que simplemente cree jocosas para hacer reír a los demás sin reconocer con ello que está teniendo una implicación
interior y espiritual bastante grande. Y es mejor dejar de ser el hazmerreír de muchos para no ser el hazmerreír del diablo un día. Tenemos que cuidar nuestras palabras. ¿Diremos algo porque lo creemos o terminaremos creyendo algo porque lo decimos? ¿Diremos algo porque lo creemos o terminaremos creyendo algo porque lo decimos? Que sean nuestras palabras solamente enfocadas a hablar en lo que creemos. Siempre que vamos a hablar debemos tener cuidado que lo que yo vaya a decir esté en consonancia con lo que yo crea, porque si no, lo que yo esté diciendo lo terminaré creyendo. Es así, así funciona nuestro ser. Por eso compartimos un pasaje ya en la enseñanza anterior de 2 Corintios 4:13, donde decía, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Y por eso dice la escritura, si alguno habla, ¿y quién no habla? Todos hablamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso significa que la gente que habla es la gente que ha creído algo previamente. Y como todos hablamos, todos tenemos creencias interiores. Y tenemos que revisar cuáles son nuestras creencias. ¿Cuál es el sistema de creencias en el cual hemos sido formados a través del tiempo? Revisarlo y transformarnos. Dice la Biblia que debemos transformarnos en la renovación de nuestra mente. Renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Cambiar nuestras creencias. Y si no hemos creído, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y la Biblia dice, creí por lo cual hablé. Todo lo que yo hablo es el resultado de lo que he creído. Y si no creo la verdad, es mejor no hablar. Es mejor no hablar. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. En torno a esto que dice que si no he creído la verdad, es mejor no hablar. Si quiero ser la persona que siempre está sacando el chascarrillo, el chistecito por allí para hacer reír a la gente, debo tener cuidado de que las palabras chistosas que pronuncie no vayan en contravía de la verdad bíblica. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Perdón, desde el versículo 2, perdón. Es el versículo 3, sí, evidentemente, pero vamos a leer desde el versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su vida. Pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. El que mucho abre su boca, versículo 3, perdón, el que guarda su boca, guarda su vida. Pero el que mucho abre sus labios, dice, acaba en desastre. Esta versión dice, le vendrá la ruina. El que guarda su boca, guarda su vida. Hay una frase que dice que somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. Aquí dice que quien guarda su boca, dice, preserva su vida, es decir, mantiene la vida consigo. Pero quien mucho abre sus labios, dice, le vendrá la destrucción. Le vendrá la destrucción. Imagínense preservar la vida. Somos guardadores de la vida, permanecerá con nosotros. La vida estará con nosotros mientras guardemos nuestros labios. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 3, que es otro mensaje que compartiremos, que la lengua es inflamada por el infierno. No que todo lo que uno hable venga del infierno, no. Sino quien le gusta mucho hablar, el diablo le está atizando, le está echando aire como si estuviera soplando carbón para que se encienda más el fuego infernal. En la sabiduría, en los consejos de sabiduría que nos da la Biblia, nos dice que es preciso que nosotros guardemos la puerta de nuestros labios. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su vida. El que guarda su boca, guarda su vida. Guardar la boca no significa callarse, significa hablar lo puntual,
lo concreto, lo necesario. Quien guarda su boca, guarda su vida. Guardar la boca significa ponerle un portero, no que entre y salga todo lo que quiera salir o entrar, sino tener un portero, y el portero debe ser la sabiduría de Dios en nosotros para analizar cada palabra, para pensar en lo que nosotros pensamos. Proverbios capítulo 14, versículo 3. Y qué tremendo que dice el versículo allí. Dice, el que mucho abre sus labios le vendrá la ruina. En inglés decía, le vendrá la destrucción, le vendrá la ruina. Proverbios capítulo 14 y también el versículo 3. Dice, en la boca del necio está la vara de su soberbia. Lo que trata de decir este pasaje, que en la boca del necio está la vara de su soberbia, significa que las palabras del hombre serán su propio castigo. Las palabras del hombre serán su propio castigo. Y esa soberbia aquí tiene que ver con insolencia, con la persona que sencillamente no quiere guardar sus palabras y dice, yo hablo así porque a mí me da gusto hablar así, o porque yo hablo así, o porque yo soy así. Es que yo fui formado en el campo y a mí no me gusta ser elaborado de palabras. Es que no se trata de ser refinado ni culto para hablar sabiduría, pero créame que sí nos va a dar un nivel espiritual superior. En la boca del insensato hay una vara para su espalda, dice aquí, pero a los sabios los protegen sus labios. A los sabios los protegen sus labios. Aquí lo dice así, a los sabios sus labios los protegen. Escuche, guardar la boca significa tener sabiduría para que nuestra propia vida sea guardada, salvaguardada por lo que pronuncian nuestros labios. Hay palabras que han producido efectos terribles. Guerras de naturaleza global se han producido solamente por palabras. Y nosotros lo vemos de manera permanente a través de lo que los políticos o gente de influencia social muy amplia pronuncian en las redes sociales, que producen unos efectos incendiarios terribles. Y hay gente que le gusta reproducir y reproducir eso. Insensatos. Así lo dice la Biblia. El insensato. En la boca del insensato hay una vara para su propia espalda. Imagínense, aquel que lo golpea tanto la vida no se ha percatado, por insensato, que su lengua es su propio azote. Los sabios los protegen sus labios. Mire esa relación tan linda. Sabios y labios. Qué bonito que nosotros aprendamos a tener esa realidad no solamente en una rima sonora, homófona, sino espiritual. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Proverbios capítulo 12, versículo 6. Las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Las palabras de los malvados son emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Tenga presente esto, que la manera como lo dice esta versión, las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre. Una emboscada es un operativo preparado de forma cautelosa en la que unas personas se encuentran agazapadas, escondidas, esperando el paso de su enemigo para de sorpresa atacarlo. Aquí la Biblia dice que las palabras de los malvados es literalmente eso. Son maneras, son maneras en cómo el necio nunca entenderá que hay algo oculto allí que le está haciendo un daño del que no se percata. Es como una emboscada que le está matando permanentemente, y por allá, como suele ocurrir en las emboscadas, de cualquier lugar te están disparando, te están lanzando granadas y tú no sabes de dónde. Si tú venías en una trayectoria, digamos,
un camión que va a ser emboscado de la fuerza pública, como ha ocurrido tantas veces aquí en Colombia, van normal en su trayectoria y de repente se empiezan a escuchar disparos y son emboscados y no saben desde dónde se le está disparando, pero terminan derramando sangre. El necio es aquel que no se ha percatado que sus palabras han sido su propio azote, su propia destrucción. Eso es lo que decía, que no podemos nosotros permitirnos desconocer. Las palabras tienen un poder impresionante y es lo que necesitamos aprender. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder de la lengua. Cuando lleguemos a este mensaje, lo que quería decir y se lo adelanto es que estamos armados. Estamos armados permanentemente, armados de vida o armados de muerte, pero poseemos un poder con nosotros. Estamos armados. La pregunta es, ¿tienes salvoconducto para la vida? ¿O tienes toda la liberalidad para la muerte? La manera como nosotros hablamos es lo que lo demuestra. Las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Vamos hablando de sabios, que los libra su propia boca, y rectos, que los libra su propia boca. En torno a esto, hay un pasaje que luego lo veremos, que nos dice que la boca del justo habla lo recto. Los rectos los libra su propia boca. Escuche, los rectos. Habla de una naturaleza de ser interior. El recto es el que habla de manera correcta. Pero mire que hay una relación entre lo que se es y lo que se dice. Por eso decíamos que las palabras malas, las palabras perversas son un quebrantamiento de espíritu. Afectan la naturaleza del ser. Las palabras malas afectan la naturaleza del ser, pero también la naturaleza del ser afecta todo lo que se dice. Es un efecto bola de nieve. Una persona, cuando se permite algún mal en su corazón, como lo dice un salmista, y eso lo veremos después, en otro pasaje, más adelante en este estudio, decía que cuando vio que su corazón estaba inclinándose a hacer lo malo, dijo, puse freno a mi boca. Puse freno a mi boca. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo malo en su corazón y decía, la voy a terminar de volver peor esta circunstancia si me atrevo a proferir palabras. Pero eso es mejor, cuando se está enojado, callarse. Pero hay gente que dice, no, hay que resolver las cosas ahora mismo, hablemos ahora y estamos a punto de estallar. Es mejor callarse, no decir nada. Porque dice la Biblia que el que mucho abre sus labios, Proverbios 13, acaba en desastre. El que mucho abre sus labios acaba en desastre y la Biblia no se equivoca. Está hablando del destino. Estamos hablando de ser poseedores de nuestro destino. La Biblia dice que el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Va a terminar en ese destino desastroso. Y después no diga que no le avisamos. Las palabras, cuando la Biblia dice que el recto, al hombre correcto, al hombre íntegro, lo libra su propia boca, la persona recta, la persona sabia, la persona justa, es una persona que tiene una categoría espiritual, una naturaleza espiritual, pero mire que las palabras están al mismo nivel de esa categoría espiritual. Ojo con esto, ojo con esto. Las palabras rectas provienen de una persona recta. Las palabras están al nivel de la naturaleza espiritual de una persona. Las palabras tienen una categoría de vida y nos alinean con una forma de ser y una forma de vivir. Las palabras tienen una categoría de vida, nos alinean con una forma de ser y una forma de vivir. Las palabras bajas, viles, no hablan de una persona superior. Si yo quiero ser alguien de elevada estatura, como dice la Biblia, mis palabras no pueden ser de una categoría inferior. Todo lo que nosotros decimos, la Biblia dice en Proverbios 23, 7, como es el pensamiento íntimo del hombre, tal es él. Tú te conoces por tu discurso interno, no tanto por lo que pronuncian tus labios hacia afuera, sino por tu discurso interno, por lo que tú hablas. Créeme que las personas piensan que las palabras son solamente aquellas verbalizaciones que salen desde nuestros labios, pero
las palabras también están en nuestra mente. Tenemos un diálogo constante, el soliloquio que llaman, que permanentemente está produciendo en nuestro interior una información, un hablar, que porque los demás no lo escuchen no significa que no se está produciendo, porque hay unos oídos, no en el cielo, sino en todo nuestro exterior y nuestro interior, en nuestro ser, Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, que está escuchando eso. Por eso tenemos que percatarnos de que lo que pronuncia nuestra mente, lo que se pronuncia en nuestro interior, esté ajustado con la naturaleza espiritual que queremos tener o que somos realmente en esencia. Espero no ser un poco enredado en esto, pero si usted le presta atención, realmente es sencillo. La categoría espiritual que yo tenga determina la categoría de mis palabras, tanto en mi diálogo interno como lo que expreso exteriormente. Lo que expreso exteriormente evidentemente habla de lo que tengo en mi corazón, pero nada tan fiel como mi diálogo interno a lo que yo soy interiormente. Los pensamientos son voces audibles, en voz alta, delante del Dios Altísimo, aunque nadie más lo escuche. Y eso que nosotros hablamos de manera interna es realmente lo que está mostrando de lo que está hecho nuestra naturaleza espiritual. Por eso decía que las palabras tienen una categoría de vida. Vida baja, que no es vida, o una vida superior. Y estas palabras nos están alineando con una forma de ser y de vivir. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y voy a leer después del versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Sean, en fin, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. Atención, decía que las palabras tienen una categoría de vida que nos alinean a una forma de ser. La altura de las palabras que yo expreso necesariamente están relacionadas con la altura de la naturaleza espiritual que soy. Por eso el pasaje nos está diciendo, sean de un mismo sentir, sea compasivo, sea amoroso, sea misericordioso, sea amigable, sea. ¿Para qué? El versículo que viene, el versículo 10 dice, el que desee, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. Aquí dice el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice refrene su lengua del mal. ¿Qué tiene que ver la vida con lo que yo hable? Pues evidentemente el principio bíblico está ahí implícito. Toda mi vida tiene que ver con todo lo que yo hable. No podemos desconocer esto. A partir de hoy no solamente no podemos seguir siendo los mismos, sino que no podemos seguir diciendo lo mismo. La persona sabia es una persona que mide bien sus pasos. Es una persona que refrena o guarda, pone guarda a la puerta de sus labios, como lo leímos ahora en Proverbios. Al sabio sus propios labios lo protegen. El sabio guarda su boca. El hecho de que nosotros encontremos en estos principios bíblicos lo que nosotros hemos titulado nuestro destino, tiene que producir en nosotros una conciencia que nos haga ser precavidos, prudentes, sabios
en torno a lo que nosotros decimos, porque todo lo que nosotros decimos va a producir todo lo que nosotros experimentaremos. Y por eso el pasaje dice, sean compasivos, misericordiosos, amorosos, dice amigables. ¿Por qué? El versículo 9 dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. Lo que usted pronuncie sea bendición a pesar de lo que le produzcan a usted, a pesar de lo que le digan. Por eso decía que siempre estamos armados. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante cualquier circunstancia adversa si andamos armados? Es muy probable que usemos de nuestras armas. El problema es que no nos hemos percatado que siempre estamos armados. Estamos armados de algo dañoso, pero también de algo bueno, de lo que produce vida o lo que produce muerte. Y suele ser que nos hemos acostumbrado, nos hemos enviciado, la Biblia utiliza ese término, viciado, a utilizar tanto el mal que ya lo hacemos de manera automática. Suponga usted que usted es diestro. Usted todo lo que hace lo hace muy bien con su mano derecha. La mano izquierda tal vez no sea muy, no sea muy voy a utilizar un término que tal vez no suene apropiado, diestra. Tal vez por eso se le llama a la mano derecha diestra, y todo lo que tiene que ver con destreza se relaciona con la diestra. Digamos, nuestra mano izquierda no tenga la destreza suficiente porque desde pequeños no la adiestramos. Si una persona tiene un arma aquí en el cinto, en su mano, en su lado derecho, y otra en el lado izquierdo, y la que es su mano que tiene mayor destreza es la derecha, el arma que siempre va a emplear va a ser la derecha. Por eso cuando una persona es zurda, digamos, en el caso de la policía, cuando una persona es zurda, evidentemente nunca puede cargar su arma en el lado derecho, porque la manera de reaccionar automática va a ser siempre desde su mano más que tiene mayor destreza. Nosotros tenemos una mano izquierda a veces para las virtudes, una mano no desarrollada en las virtudes, y de manera casi que automática, casi que instintiva, nos hemos enseñado a reaccionar con el arma mala, con el arma mala. Nos hacen algo malo y automáticamente el arma mala, el arma mala. Pero Dios nos está diciendo, bueno, vamos a tener que amarrar esa mano de alguna forma. Y está en nosotros amarrarla, cortarla, está en nosotros quitárnosla, restringirla, negarnos, cohibirnos, está en nosotros, y empezar a tomar destreza con la mano izquierda, o mejor, con la mano que no hemos adiestrado, que es la del bien. Tenemos que empezar a trabajar y obviamente nos va a costar. Una persona que empiece a trabajar con su otra mano, la que nunca desarrolló, con la que nunca desarrolló destreza, crea que le va a costar un poco. Pero hay que hacerlo. Es algo que todos tenemos que hacer. Nuestro corazón está habituado. La Biblia dice que está viciado hacia lo malo, que está corrompido por los deseos engañosos, dice la Biblia. Está de alguna manera por instinto movido a hacer lo malo. Pero ahora por el poder del Espíritu podemos de alguna manera más fácil a poner destreza a hacer lo bueno, y solo por el Espíritu. La comunión con Dios evidentemente lo hará posible. Estar practicando y practicando y practicando con la mano menos diestra va a resultar y va a redundar en que podamos hacer lo bueno, evidentemente. Estamos armados, y por eso dice la Biblia, no devuelva mal por mal, sino bien por mal. Dice, por el contrario, bendiciendo, y ojo con esto, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Como respondemos determina si estoy comprometido con lo que quiero alcanzar. Por eso decía que somos poseedores de nuestro destino. La respuesta que yo le doy a alguien o a una circunstancia es al mismo tiempo la respuesta que le estoy dando a Dios, si quiero realmente eso que Él tiene para mí, o lo rechazo de tajo.
No son simple amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren recibir prosperidad? Amén. Es nuestro comportamiento lo que realmente le está demostrando a Dios si estamos comprometidos con ese destino bendito que Dios tiene trazado para todos y cada uno de nosotros. Dice la Biblia, no devuelvan mal por mal, sino bendición, porque fueron llamados a heredar bendición. Mi destino está en conformidad con lo que yo hago y pronuncio en mi presente. El versículo sigue diciendo, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, lo liga acá, refrene su lengua del mal. No se pueden ver días buenos desde bocas perversas. Jamás. Una vida abundante y plena estará ligada a una boca estrecha, angosta y obtusa. Es preciso que entendamos que todo lo que nosotros decimos nos liga a un destino que nosotros elegimos desde las palabras que pronunciamos. Dios ha elegido un destino para nosotros, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de caminar hacia él. Y la decisión la tomamos haciendo efectivo los principios espirituales que nos determinan que todo lo que nosotros digamos estará relacionado con todo lo que nosotros vamos a experimentar. Para ir concluyendo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sus labios no hablen engaño. Por eso el Señor dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. No hable engaño. No hable lo que la realidad muestra, sino lo que la verdad evidencia. Decíamos, y por eso le dije, revise el mensaje anterior, la realidad es una economía en crisis, pero la verdad es que Dios no está en crisis, ni Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No hable engaño, no se engañe usted mismo. Si no vives la vida que crees, creerás la vida que vives. Si no pronuncias con tus labios la vida que crees, terminarás creyendo la vida que vives. Por eso el Señor nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, que esa realidad que se experimenta en el cielo sea, que esa verdad que se experimenta en el cielo sea mi verdad aquí en la tierra y no la verdad de los hombres. Recuerde que hablamos de Eva, que fue movida de su situación espiritual, que era correcta, a una vida incorrecta a causa de lo que sus sentidos percibían. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 13 que algunas personas la palabra no les produce ningún efecto porque se dejan, ¿cómo se dice? Cerrar, ahogar por las cuestiones de este mundo, las preocupaciones de esta vida, ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque no están creyendo la realidad evidente del cielo, sino la realidad evidente de la tierra, lo que perciben nuestros sentidos. Y la Biblia dice en 2 Corintios 11, que lo vimos en la anterior enseñanza, que Eva fue conmovida a causa de sus sentidos, fue sacada de su vida espiritual, en la que estaba bien con Dios a causa de lo que veía, del caos. Sus labios no hablen engaño, apártese del mal y siga y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Por eso hablábamos de las palabras rectas, tienen relación con una persona recta. Y dice, y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En la siguiente entrega vamos a dejar como abrebocas un pasaje, vamos a leer para finalizar Efesios capítulo 5, y vamos a ver cómo, recuerde que una enseñanza que compartimos anteriormente, que también está en YouTube, cuando hablamos del profeta Elías, decíamos que la oración sube, pero también te sube. La oración sube, pero también te sube. Te eleva a unos niveles espirituales, digamos, de alguna forma, de las alturas. Vamos a ver en la siguiente enseñanza, en un pasaje de Isaías, del libro de Isaías, cómo las palabras realmente nos elevan a una categoría espiritual superior.
lo vamos a ver evidentemente con la escritura, cómo las palabras tienen el poder, las palabras que pronunciamos tienen el poder de elevar nuestro espíritu a una naturaleza espiritual de altura, como Dios quiere que nosotros estemos y seamos. La Biblia dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y que nosotros tenemos que ser así, como un candelero que se pone en lugar alto para que la luz alumbre a muchos. Ese lugar alto habla de una altura espiritual, ¿sí? No está hablando de estatus social, no tiene nada que ver con eso. Se habla de una naturaleza espiritual, de una altura espiritual. La Biblia habla de la altura del varón perfecto. Pero para dejar un abrebocas, vamos a compartir un poquito de esto estudiando Efesios capítulo 5. Y con este pasaje culminamos la enseñanza de hoy. Efesios capítulo 5. Versículo 1. Estábamos hablando de llegar a una estatura, a un nivel, a una categoría espiritual. Y mire cómo dice este pasaje. Versículo 1, Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Supone que quien se dice hijo realmente es consecuente con lo que dice cuando imita a su padre. El hijo realmente es un imitador de su padre. Dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuevamente está hablando de lo que somos en esencia. Versículo 3, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre, escuche cómo lo dice y cómo lo está relacionando con la boca. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. No voy a explicar esto hoy, pero sí vamos a decir que mire que hay unas palabras, unos temas de conversación que no nos conviene a nuestra naturaleza. Participar de algunas conversaciones, como lo veremos efectivamente en la siguiente enseñanza, participar de algunas conversaciones literal está sacando de nosotros, está extrayendo de nosotros mucho de la esencia espiritual que necesitamos para mantenernos firmes en el camino que nos lleva con destino a la bendición y la abundancia. La Biblia habla del devorador de las finanzas como el instrumento del maligno que viene a quitar todo lo que es la fructificación y la productividad y la prosperidad de un creyente. Pero aunque la Biblia dice que Dios reprenderá por nosotros al devorador, nosotros mismos podemos ser, y lo voy a decir de esta manera, socios malignos. ¿Cómo se dice cuando alguien está cooperando con alguien para hacer el mal? Se me fue el término. Si me ayudan por el chat. Cuando son cómplices, es la expresión. Cómplices, gracias. A veces somos cómplices del maligno y nos decimos hijos de Dios. Cuando venimos a ser cómplices es cuando estamos obrando a favor de lo que el maligno quiere lograr en nosotros. Y este pasaje dice que hay cosas, hay temas de conversación que ni siquiera se deberían mencionar en nosotros porque no nos conviene, porque estamos sustrayendo, estamos sacando de nuestra esencia espiritual lo que realmente nos va a mantener con vida en la abundancia a donde Dios quiere llevarnos. Nos convertimos en autosaboteadores, saqueadores voluntarios de nuestra propia esencia, de nuestros propios tesoros, de nuestra verdadera riqueza, por las cosas que decimos. Aquí dice, hay unos temas de los que ni siquiera se deberían mencionar ni nombrar entre ustedes como conviene a santos. Y luego veremos ya en la siguiente enseñanza qué es un santo.
¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es un santo? ¿Y qué es la conveniencia para un santo? ¿Ok? Dice, no se menciona entre ustedes como conviene a santos. Versículo 4, retorno a Efesios 5. Tampoco digan palabras deshonestas ni necedades. Se da cuenta, no es que la Biblia nos esté prohibiendo en lo que tenemos que decir o un decálogo de las palabras que tenemos que usar y de las que no. Son principios espirituales, cada quien elige. Si usted quiere seguir hablando como un necio y no guardar su boca, pues sencillamente su vida va a acabar en desastre. Pero lo que estamos diciendo es que Dios no tiene ese plan para ti. Por eso te está mostrando cómo llegar al plan y el propósito de Dios a través de la aplicación de estos principios espirituales. No digan palabras deshonestas. Luego veremos ya a mayor detalle qué significa qué es una palabra deshonesta. Deshonesta. Necedades, ni groserías, que no convienen. ¿Por qué la palabra, la Biblia nos utiliza ese término? Palabras que no convienen. No solamente para la conveniencia de las palabras, no es solamente resultar elocuente ante las personas y tener una facultad, qué sé yo, de expresión. No, la conveniencia va mucho más allá, trasciende, no solamente para sonar bonito y dulce a los oídos de las personas. La conveniencia tiene que ver necesariamente con lo que vas a vivir, experimentar. Palabras que no convienen porque no aportan al propósito de Dios que tú vas a experimentar. Las palabras que no convienen son las que no aportan, sino las que minan tu interior, minan tu naturaleza espiritual, están literalmente excavando, decantando todo el potencial bendito que Dios te ha otorgado. Como decíamos, eso sería un autosabotaje. Estaríamos extrayendo de nosotros la riqueza con la que Dios nos ha dotado para poder permanecer con vida en ese destino que Dios ha trazado. El diablo vino para matar, para robar y para destruir, dice la Biblia. Pero el diablo no te roba el destino simplemente quitándotelo de adelante. Eso no lo puede hacer el diablo, porque Dios ya puso ese destino para ti. Pero él sabe que la única manera como te roba ese destino es poniendo en ti expresiones que te alejan de él, es poniendo intenciones que te alejan de él, que te desvían del camino que te va a llevar allá. No, el diablo no puede hacer ninguna otra cosa. En algunas iglesias cristianas le dan tanta predominancia al diablo, todo es el diablo, reprenda esto, reprenda lo otro, y no tienen ni idea, ni idea, ni la menor idea de cómo es la verdadera guerra espiritual. La Biblia dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, deseos carnales que están batallando contra el alma. Dice, absténgase, es cuestión suya, su propia alma se está perdiendo por sus propios deseos, por lo que se está permitiendo sentir o pensar, inclusive hablar. Ni palabras que no convienen, antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. En torno a esto, ya continuaremos en la siguiente entrega de por qué las acciones de gracias, aún en medio de las circunstancias adversas. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido. Después de la oración, finalizaremos esta grabación y daremos apertura a un espacio para participaciones, preguntas, inquietudes, saludos y demás. Bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por permitirnos tener este tiempo de comunión contigo, porque nos has revelado estos principios espirituales que evidentemente darán con que nosotros podamos aterrizar en el camino que tú has trazado para nosotros, para llevarnos a ese destino bendito, como lo decíamos en la anterior enseñanza. Los planes y pensamientos que tú tienes al respecto de nosotros son de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Gracias por ayudarnos, Señor, por facilitarnos la vida al revelarnos estos principios espirituales que nosotros cuando pongamos en práctica, Señor, evidentemente serán una realidad y la vida abundante que tú has planeado y comprado para nosotros será evidente. Te pido que tú bendigas a cada persona, Señor, que se ha conectado o que se está conectando con nosotros en todas las naciones y en todos los tiempos en los que se pueda este mensaje, Señor, entregar.
Te pido que tú le bendigas a cada quien con sabiduría, con inteligencia, con la llenura de tu Espíritu Santo y con el poder suficiente para que, como dice tu palabra, Señor, la vida se manifieste. Que como estamos armados, Señor, seamos diestros para responder con vida y con bendición, para que también la vida y la bendición nos alcancen. En el nombre de Jesús.